Escuchas la opinión de... Una de la tarde con 40 minutos, ya se encuentra con nosotros en este espacio nuestro querido Luis Humberto Fernández, diputado federal queretano, a quien antes que otra cosa le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Estimado Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, muy contento de verte y de saludar a tu auditorio. Pues hay otro tema, ya ni te pregunto de qué vamos a platicar porque ya casi sé de qué vienes a hablar. Ha sido una semana compleja, difícil en el terreno político para el estado de Querétaro, concretamente en el terreno de lo legislativo. Digo, salvo que me digas, es que yo traía otro tema, ¿no? Pero de cualquier manera quiero conocer tu punto de vista, estimado Luis. No, jamás te decepcionaría. Oye, sí es el tema porque hay que darle justa dimensión a lo que está pasando. Y más allá del posicionamiento de partido y más allá de la fe que tenga cada quien, es muy grave el hecho de que estemos en una crisis constitucional, porque ya la estamos. La realidad es que se tuvo que elegir una mesa directiva de emergencia frente a la negligencia, pues, de dejar aventada una votación y bueno, ya no digamos de robarse las urnas, ¿no? Entonces, yo creo que esto habría que abordarlo de tres cosas. Uno, ¿qué es lo que pasó en la realidad? Dos, ¿qué es lo que implica? Y tres, cuál es la salida o cómo encontrar recuperar la normalidad democrática. Lo que pasó es algo muy desafortunado y no es nada más lo que pasó en el Congreso. Te habla de una gran impericia, de que ¿a poco no sabían que se iba a dar lo del voto 13? O sea, si tuvieron que robarse la urna, que más allá que es muy chistoso y la verdad me he reído mucho de eso. Primero me dio mucho coraje, luego me reí mucho. Es qué nivel de desesperación debían de tener para hacerlo. Entonces eso significa que todo el proceso de la mesa directiva lo tenían suelto por parte del PAN. Eso te habla de un tema muy preocupante. Falta de operación política, diálogo. Pues falta de claridad, falta de diálogo, o sea, falta de todo. Y los hechos es que descubren que han perdido la mayoría en el Congreso. Y la única salida que tienen se perdió desde la elección del año pasado. Así es, ¿no? Qué bueno que lo dices. La realidad es que se restaura la normalidad. Lo normal es que si la gente vota por un bloque, votes con ese bloque o por lo menos tengas alguna afinidad. No hay forma de llegar a la 4T por la vía del PAN. Eso es algo que no se sostiene de ninguna forma. Pero entonces, frente a esto, y aquí somos muy maduros, muy objetivos. La única realidad es reventar la sesión. ¿Cómo la revientan? Pues deteniendo el voto y por último con una alarma de incendios que habría que ver cómo se activó y un reporte de protección civil, porque eso es un delito también. Y uno distrae y el otro se roba la urna. Más allá del anecdotario, lo que hacen es crear una crisis institucional porque impide la elección de la mesa. Era muy sencillo. O sea, se va a la mesa, pasan 6 meses y se vuelve a hacer la elección. ¿Por qué orillar al Estado a una circunstancia de esta naturaleza? ¿Qué es lo que esto implica? Pues implica que hoy de 3 poderes no tenemos uno constituido con claridad. Sí, Morena tuvo que tomar una medida de emergencia frente a la deficiencia institucional, frente a la posibilidad de que no hubiera una mesa directiva y teniendo la mayoría y cumpliendo todos los requisitos de ley, se elige una mesa directiva. Es muy sencillo. La mayoría manda esto. ¿Y esto a dónde nos puede llevar? Yo no entiendo cuál es su cálculo en esto. O sea, ¿qué suponían? ¿Que iban a echarlo a perder y que luego iban a presionar a Gina y iba a cambiar de opinión? Pues sí es cierto, es muy perverso porque entonces estaban apostando a una presión. Que nosotros activamos la alarma, ¿por qué lo íbamos a hacer? Si nosotros lo que queríamos es que se continuara la sesión. Si todo el tema era precisamente que queríamos que continuara la sesión. Que no se la robaron, que la resguardaron. Si las iban a resguardar, debieron de haber protegido, debieron de haber seguido un protocolo de guardia y custodia y se avisa que por seguridad se va a resguardar. Que está previsto en los mecanismos legales. Así es, sí.
simplemente un diputado de cada uno y se levanta un acta y se avisa dónde está y se pone una llave como cualquier mecanismo de resguardo. No hay guarda en eso, se la robaron y feo. Entonces, al final del día ningún argumento se sostiene ni legal, ni ética, ni moralmente. No hay forma de justificar que lo correcto era robarse la urna. Entonces, ya estamos donde estamos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si el PAN sigue en la lógica de no reconocer la mesa, se van a meter en un problema muy grave ellos. Y aquí la pregunta es, ¿y de verdad todo esto lo hicieron para qué? Yo no creo que sean tan torpes que no sepan que iban a provocar una crisis de este tamaño. Entonces, el primer perjudicado es el gobernador. ¿Por qué? Porque si esto sigue no le van a aprobar nadie ni ley de ingresos ni ley de egresos. Entonces, es una locura. Yo sí veo que esto pues es más un fuego amigo del PAN que un tema de Morena. Morena no estábamos en esa agenda en ningún momento. Oye, de la legalidad de esta mesa directiva que fue aprobada antier por la noche, ¿qué nos puedes decir? Yo he escuchado particularmente algunos argumentos provenientes, lo tengo que decir, de la gente de Acción Nacional, que aseguran que pues no es legal al no tener representación también de fuerzas políticas como la de ellos, ¿no? En esto que a se ver, aprobó. Mira, no es legal primero lo que hicieron. Lo que no es legal es robarse una urna y quieren equipararlo, ¿no? Es tan legal que se tuvo que tomar una medida. ¿Por qué? Para evitar la disfunción institucional y mantener una mesa. Si ellos tuvieran la razón y que ya de verdad no sean tontos, porque si no reconocen esta mesa, entonces ¿con qué mesa van a convocar? Porque la mesa ya terminó a las 12 de la noche. Entonces ya la mesa directiva, ya esa tiene fecha de caducidad. Entonces, lo único que les queda, porque ahora se van a meter en otro problema, porque nada más hablan y reaccionan, no hacen cálculo, no revisan. ¿Cómo van a convocar si esa mesa ya se acabó? Entonces, no tiene salida. Entonces, se tuvo que hacer, pero además aquí hay un tema de fondo. O sea, ¿cuál es su cálculo? No lo entiendo. Presionar a la diputada para que cambie opinión, yo lo veo muy difícil. Y ahí pues ya generaría otro tipo de reacciones. Se han hablado de algunas denuncias, desvío de recursos de la administración de su padre, que hay que pero recordar es muy estuvo peligroso. A ver, yo no defiendo a nadie. ¿De qué municipio? De Huimilpan. Mira, yo no defiendo a nadie, pero yo creo que es muy inoportuno hacerlo en este momento porque nadie va a disasociar un tema de la elección de una mujer con el tema de la persecución de su padre. Bueno, han llegado a decir que están aplicando desde Morena la de Yunes en el Senado de la República. ¿Qué decir frente a esos señalamientos también, Luis? A ver, pero ¿cuál de Yunes? Nosotros nunca hemos recurrido a eso, no estamos en eso y de verdad no es el caso. Pero mira, a ver, ¿cuál es el cálculo? ¿Que hagan otra mesa y nunca tenga mayoría? ¿Que enrarezcan el diálogo y de aquí hasta que termine el gobierno tengamos un diálogo enrarecido, un diálogo en desconfianza? A ver, lo que queremos es cómo recuperar la normalidad democrática en el Estado, cómo recuperamos el funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que queremos. Si siguen diciendo cosas que no tienen ningún sentido, pues lo único que hacen es profundizar la crisis. A ver, ya hay una mayoría, esa mayoría se ganó en los votos. Entonces, yo lo que creo es pues que se reconoce la realidad. Hay una salida muy sencilla. Con los mismos 13 votos, a nosotros nos dieron una posición en mesa directiva. Yo creo que si fue justo para ellos en este momento, pues que sea justo una regla de espejo, dar exactamente lo mismo con el mismo número de votos. Pues esa es la salida más sencilla, si fuera el caso. Pero lo más importante es recuperar un diálogo sincero, un diálogo honesto, pero sobre todo un diálogo que tenga una perspectiva de futuro de recuperar esto. Por el bien de Querétaro. Por el bien de Querétaro. Porque mira, ¿qué es lo que está pasando? Que lejos de estar pensando cómo solucionar, están pensando cómo justificar que no hicieron bobadas. Y no, a ver, nadie va a justificar que se no lo robaron vas a escuchar reconociendo eso, ¿no? A ver, pues bueno, sería justicia, mira, y no para nosotros. Pero en justicia valdría la pena hacerlo. Pero a partir de esto, ¿qué es lo que queda? Retomar el diálogo, retomarlo en un diálogo justo, en un diálogo sereno, que reconozca la realidad política y a partir de la civilidad vámonos para adelante. Porque además hay que decirlo, o sea, todo esto de cerrar el Congreso y todo,
no ha hecho más que profundizar la crisis y es una cadena de torpezas. Que se serenen y que sobre todo lo que llamamos al PAN es a recupere su dignidad. Mira, yo respeto mucho al PAN histórico, al de Cloutier, al de Gómez Morín, de verdad lo respeto. Difiero, pero respeto. Pero imagínate el PAN que construyó un prestigio a base de destruir un sistema que se basaba en robar urnas y que hoy un panista en la Cámara electo, la imagen de ver un panista robándose una urna, por eso del resguardo tendría que acreditarlo. Es contrasentido de los principios históricos, ahí concuerdo contigo. Estimado Luis Humberto Fernández, ya se nos agota el tiempo, pero como siempre te agradecemos por platicar de los temas de actualidad. Evidentemente que este es uno de ellos aquí en tu casa en RR Noticias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. El reloj marca ya la 1:51. RR Noticias.